Vamos a estar orando, hermanos, al Señor. Verdaderamente hoy vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, si hoy podemos entender este mensaje, creo que vamos a tener verdaderamente victoria en nuestras vidas. Es algo tan descuidado y vamos a necesitar toda la armadura de Dios, toda. Por eso vamos a necesitar la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Señor, Señor, me presento ante ti, Padre. Tú sabes, conoces mi corazón, conoces mi vida en lo más íntimo, conoces mis pensamientos desde que me he levantado hasta ahora. Señor, conoces todo lo que mis hermanos que hoy están aquí presentes, Señor, no saben, no conocen de mí. Señor, todo está desnudo. Mi vida, Señor, y nuestra vida, Señor, está desnuda y abierta a los ojos a quien tenemos que dar cuenta, como dice tu palabra. Señor, ayúdame a hablar con las palabras justas. Señor, cierra mi boca cuando quiera decir una palabra que no es correcta, Señor. Y aún sé, Señor, que en medio de mi dificultad para hablar, de mi torpeza, Señor, tú te glorificarás porque vamos a abrir tu palabra. Y si todo lo que tu palabra nos dice, Señor, y tu Espíritu Santo nos habla en nuestra vida, Señor, es verdad, entonces estamos delante tuyo y nos tendremos que ajustar a esa verdad, Señor. Si no, Padre amado, estaremos yendo en contra de tu voluntad, en contra de tu verdad y habremos pecado contra ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ir rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 4. Estamos viendo la serie de Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Y nos toca ver Primera de Pedro, capítulo 4, del 3 al 4. Del 3 al 4. El domingo pasado estuvimos viendo lo que era la vida del cristiano, la voluntad de Dios, la pasión por su propia gloria, y situamos que el cristiano tiene que vivir una vida apasionada por Dios, que no hay nada más importante para Dios que su propia gloria y su propia adoración. Dios ha creado este mundo para su propia gloria, para su propia adoración. Y todos los que habitan este mundo, niños, pequeños, grandes, animales, todos los que respiran, todo debe alabar al Señor. Así dice su palabra. Por lo tanto, el mayor pecado, dijimos, del hombre no es la fornicación, no es el adulterio, no es el crimen. El mayor pecado que el hombre comete contra Dios es tener en poco su gloria y su adoración. Y es por eso que Dios pone en lo máximo su gloria y su adoración. Cristo murió no solo para librarnos del infierno, para darnos vida eterna. Cristo murió para que nosotros nos reconciliemos con Dios y el hombre dé toda la gloria y la adoración que Él merece. Toda la gloria. No predicamos el Evangelio solamente
para que el hombre sea salvo. Predicamos el Evangelio para que el nombre de Dios sea glorificado en cada lugar, como tiene que ser. Y ese debe ser nuestro motor, esa debe ser nuestra fuerza, esa debe ser el combustible que debe llenarnos cada día. Señor, tú mereces la gloria y la adoración. Señor, tú mereces. Todavía hay lugares que tu nombre no está siendo glorificado. Señor, tengo que llevar tu Evangelio. No para llenar un lugar, no para aumentar una membresía, sino para que tu nombre sea glorificado. Y dividimos estos textos en 3 puntos. El capítulo 4, del 1 al 2, viendo la voluntad de Dios, la pasión por su propia gloria. Ahora vamos a ver la vida de pecado. La vida de pecado. Meditando en esto anoche, hermanos, mi vida fue impactada por la palabra de Dios. Repasando el mensaje, siempre como acostumbro, todas las noches antes de irme a dormir, para meditar y que Dios continúe hablando a mi vida en esto. Hubo una fuerte convicción de pecado que me hizo paralizar por ver la magnitud del pecado. Y esto es lo que quiero que podamos comprender hoy. Pude ver lo horrible y lo perverso que puede ser un hombre. Lo horrible y lo perverso que puede ser un hombre si no tiene en cuenta la naturaleza de su pecado y sus consecuencias. Lo terrible, sus consecuencias. Por eso, que podamos poner atención a estas cosas. Y hoy vamos a ver el verdadero rostro del pecado. Hermanos, ruego a Dios que podamos verlo de frente. Podamos verlo de frente. Veamos el rostro del pecado. Vamos a ver sus facetas perversas, su rebelión y hostilidad hacia la santidad de Dios. Si no tenemos en mente que el pecado es en su base inicial estas cosas, nos acostumbraremos a vivir una vida de pecado simplemente diciendo: oh, sí, sé que soy un pecador. Pero eso, vamos a ser tan hipócritas si vivimos así. Tenemos que ver que el pecado es terrible, es terrible. Es tan fiero y tan perverso. Por eso, hermanos, quiera el Señor que hoy miremos al pecado, lo miremos a la cara, miremos sus ojos cuarteados de sangre y de odio, y que podamos tener tanta repugnancia contra el pecado, que tengamos que quitar la vista y tirarnos, porque es algo tan hostil contra Dios, su rostro vil y asqueroso, y que quedemos aterrados de los resultados que puede llegar a tener el pecado en nuestras vidas. No encuentro, me quedo corto con las palabras, hermanos. Me quedo corto, porque si el pecado llevó a Jesús a morir en la cruz, si el pecado llevó al inocente a morir en la cruz, entonces debe ser terrible. Si solamente pensamos que el pecado es una consecuencia material de algo que yo hago, estoy equivocado. El pecado es más profundo que eso. Sus raíces son más profundas. Porque vamos a ir a Génesis y vamos a ver que el hombre no pecó porque tenía hambre. El hombre pecó porque era un desobediente hacia Dios. Y ahí comenzó la rebelión. Y ahí nosotros caímos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir al principio y ver que esto tiene que estar en nuestras mentes día tras día. Dice versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Lo voy a leer en la versión de las Américas, luego sigo con la versión Reina Valera 1960. Dice: porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Versículo 4.
Y en todo esto se sorprende de que no corráis con ellos, con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermanos, me voy a detener un poquito más en el versículo 3 y más brevemente al final voy a tocar el versículo 4 que es bien importante, pero déjenme poner en mente lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Es necesario que podamos tener como consideración la vida de pecado que antes llevábamos, pero a su vez el pecado que todavía hoy nos asedia y nos corre y debemos luchar contra el pecado. El título del mensaje de hoy es Dejando atrás la vida de pecado. Dejando atrás la vida de pecado. Y Pedro acá se dirige a los ex gentiles, porque dice que también en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18, ellos habían andado en la vana manera de vivir que le transmitieron sus antepasados. Y hermanos, para situarnos en esto, Pedro lo que nos quiere decir es que ya no vivimos de acuerdo al pecado. Los creyentes, los que viven conforme a la carne, no son creyentes. Vamos a detenernos también en el texto ahí, también en Romanos. Y vamos a ver que ya no podemos andar conforme a la carne. No podemos vivir. Quiero poner también un énfasis en la vida de lo que se creyó como un cristiano carnal. Es imposible que un cristiano sea carnal. Es lo mismo que decir que el malo sea bueno o el aceite sea agua. No tienen compatibilidad. El que es carnal, dice la palabra de Dios, no es creyente. Por eso es tan importante que separemos estas dos cosas. Y los creyentes verdaderos ya no están bajo el dominio del pecado, han sido libertados. Por no entender bien esta doctrina del pecado, lo que es el pecado, lo grave y horrible que es el pecado, hemos hecho cosas abominables entre aquellos que profesamos ser cristianos. Ahora dice Pedro, ahora les recuerda también la brevedad de la vida. Fíjense que dice ahí, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Por qué dice baste ya el tiempo pasado? ¿Cuánto vivimos nosotros? Un periodo de vida. Tenemos un principio y un final como todos. La mayor parte de nuestra vida hemos vivido pecando una y otra vez contra Dios. Hemos sido rebeldes, hostiles a Dios, haciendo cosas que no convienen. Y nosotros una y otra vez nos rebelamos contra Dios. Pero el tiempo de vida que han pasado, les dice Pedro acá, situándolo en lo que él está hablando, apartado de Dios, está diciendo, hermanos, eso queda atrás. Eso queda atrás. Pero Pedro tiene bien en claro que el mundo y sus presiones que rodean a los cristianos son reales. Son reales. Y les hace recordar su antiguo estilo de vida. Ellos estaban contaminados. Vamos a leer ahí, vamos a ir a Hechos, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Eso es Efesios capítulo 4? ¿Está bien? Sí. Bien, porque también tenía en mente el pasaje de Romanos, pero lo anoté bien. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjense, tiempo. Como Pedro les dijo, baste ya el tiempo de lo que hicieron. Ahora Pablo le está hablando en Éfeso a esa iglesia que se desviaba, dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Romanos capítulo 13, versículo 13, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Hay otros pasajes también. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, es para que lo tengan en cuenta, también habla acerca de los que escogen, de los gentiles que viven de un modo contrario a la voluntad de Dios. Y acá hay alguna lista de cosas que Pedro les hace recordar a los cristianos. Pero a su vez, esto nos hace recordar a nosotros cómo andábamos. ¿Cómo andábamos? Fíjense, dice, pues ya basta el tiempo que hemos empleado en hacer lo que no le agrada a Dios o lo que es del agrado a los que no tienen a Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Andábamos como andaban los otros gentiles o paganos, podríamos decir también, es una buena traducción, entregados al desenfreno. Una de las cosas que pone el énfasis acá, haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias. Eso es un desenfreno. Y en griego esto significa un acto seguido de hechos abominables delante de Dios, de lujurias, de desenfrenos, de pasiones desordenadas. Entonces lo tiene que emplear en estas palabras, entregados al desenfreno o desenfrenos. Ustedes estaban desenfrenados, nosotros estábamos desenfrenados, haciendo todos múltiples actos de lujuria, de iniquidades, pero descontrolados. Hermanos, nosotros no tenemos acá la posibilidad de que nieve seguido, pero en las ciudades donde nieva, o en las carreteras donde nieva, en nuestro país, una de las peores cosas es ir con el auto en movimiento y el asfalto cristalizado por la escarcha, despacio y de golpe queremos frenar y empezamos a mover, o hay conductores que empiezan a mover el volante para todos lados. Pero ¿saben cuál es el problema? Las ruedas no saben para dónde están. Capaz que doblan para un lado y se piensan que las ruedas fueron para allá y en realidad están para allá y quieren hacer más fuerza y giran a la misma fuerza de donde va la tracción del auto y giran para otro lado y ya se descontrola y no hay más control del auto. Y está descontrolado y se va y ¡boom! Se cae a la banquina o choca contra otro auto. No sé si tuvieron la posibilidad de ver, a veces en las noticias, ha pasado mucho en el norte, en Norteamérica, las carreteras congeladas y los autos a una velocidad de paso de hombre chocando de forma muy graciosa, porque es, ¿cómo pueden chocar? Están descontrolados, ya no tienen control del vehículo. Nosotros andábamos de esa misma forma, descontrolados, queriendo frenar hacia donde íbamos, pero no teníamos control. Íbamos inclinados hacia el mar. Íbamos inclinados. Decíamos, ahora voy a parar, y no podíamos parar. Nuestra vida iba descontrolada, desenfrenada. Y esto es lo que Pedro les quiere poner en mente. Ustedes estaban desenfrenados. Y entonces, ahora Pedro pasa a destacar pecados específicos. Desenfrenados es un hecho constante, son múltiples actos de lujuria e iniquidad. Pero ahora, dice ahí
El versículo 3 de 1 Pedro 4. Concupiscencias, bajas pasiones, lo que es bajas pasiones. Y en el mal sentido, hermanos, esto es un deseo pecaminoso. Tener un deseo pecaminoso que con frecuencia se relaciona a la inmoralidad. Ahora tenemos que preguntarnos, para situar bien lo que es el pecado. ¿Yo soy inmoral? ¿Una persona inmoral comparado con quién? Si yo me comparo con mi vecino, yo soy moralmente más bueno que él. Entonces puedo decir, soy una persona moral. Si yo me comparo con el hombre que engaña a su mujer una y otra vez, yo soy un excelente esposo. Entonces soy bueno. Y este es el pensamiento del mundo, que sitúa la moralidad del hombre comparado con alguien de esta tierra que sea moralmente bueno. Todo nuestro sistema está hecho así. Nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de educación es bueno y moralmente aceptable, sí, pero comparado con el estándar de quién. Acá nosotros sabemos que Dios es el estándar, que Dios va a juzgar al mundo de acuerdo a su palabra y Él pone su estándar más elevado. Vos sos moralmente bueno, pero comparado con Jesucristo, ¿cómo sos? Y ahí quedamos desnudos, desprovistos. Y nos vemos, decimos, Señor, no hubo pecado. Tú fuiste santo, Señor. Ah, pero vos eras el Señor. Bien, ¿y qué hacemos? Cristo vino al mundo, habitó entre nosotros, fue tentado, dice Hebreos, fue tentado en todo. ¿Saben lo que es ser tentado en todo? En todo lo que nosotros podemos vivir en esta vida, de principio a fin. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahí está el estándar que debemos seguir. Entonces, ante ese estándar, tenemos que decir, moralmente somos unos perversos, depravados, inmundos. Nuestra vida queda sin control. Y tenemos que mirar a Cristo. Y ahí eso es lo que es el pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta del pecado. Otra de las cosas que sigue diciendo Pedro: embriagueces, borracheras, pecados específicos. Y en el original esta expresión significa rebosando de vino. Yo no soy borracho, yo nunca tomé una gota de alcohol. Entonces en esto yo quedo exento de estas cosas. Hermanos, no podemos pensar, tal vez si yo me jacto de que yo no soy un borracho, estoy pecando de presunción. Porque Dios me frenó para que yo no sea un borracho en su gracia común. Que yo no ande en embriagueces. Que yo no me desvíe. Fue por su gracia y su gran misericordia. Y acá Pedro señala el consumo excesivo que había en aquella época. Un desenfreno, bajas pasiones, lujurias, pero también borracheras excesivas. No solo en aquella época, nosotros también vemos que hoy nosotros también luchamos con esto, y eso es pecado. Sigue diciendo ahí el texto, orgías. Hermanos, en aquel entonces, y no dista mucho de ahora, se hacían procesiones de orgías en distintos lados. Había procesiones de hombres que iban una y otra vez ante el desenfreno desmedido y sexual delante de los ojos de un Dios 3 veces santo. ¿Podemos ver esto? Imagínense, Dios hoy también mira y una y otra vez lo que nosotros hacemos delante de Él. Una y otra vez mira y decimos, ¿qué clase de paciencia es esta que tiene Dios?
¿Cómo todavía no hemos sido consumidos? ¿Cómo todavía Dios no acabó con todo este mundo desenfrenado? ¿Cómo Dios no nos terminó a nosotros por habitar este mundo? Pero ¿de qué me voy a jactar? Si yo hacía esas mismas cosas. Hermanos, meditando en esto, yo me daba cuenta de lo horrible que fui delante de Dios. ¿Qué hay para jactarme? Yo pensaba y miraba si dentro mío me llegara a pasar como Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia que yo hice. Esto es lo que yo he logrado. Tendría que el Señor haberme hecho lo mismo que Nabucodonosor. Haberme convertido en un animal salvaje que anda en el campo, que come hierbas, que cae el rocío en sus lomos, hasta que tiene que recobrar el conocimiento y mirar al cielo y ver a Dios. Así tendría que haber pasado con nosotros. La palabra de Dios dice que pasó así con Nabucodonosor, y fue verdaderamente que pasó así. Eso es lo que pasó con nosotros espiritualmente. Nos volvimos un animal perverso que andábamos en la inmundicia, en el campo, y no teníamos razón hasta que el Señor nos vuelve la razón y podemos verlo a Él. Y podemos recordar y vemos y decimos: Señor, reconozco que tú eres Señor. Una vez que es de vuelta a la razón, pero andábamos sin razón, en orgías, procesión nocturna, desordenada, de individuos medio borrachos, en un tren de jarana que desfilan desde la noche hasta la mañana. Tal vez nunca hicimos eso físicamente, pero en nuestro corazón sí, en nuestro corazón lo hemos hecho. Dice: orgías, disipación y abominables idolatrías. Acá hay dos cosas. Hay lo que podemos llamar comúnmente parrandas. Parrandas es una palabra apropiada para esto. Y la palabra, es más, es la palabra griega que se utiliza para este texto. Parrandas. Y es un pecado. Y significa una fiesta en que se bebe, no necesariamente en exceso, pero dando oportunidad al exceso. Así que cuidado ahora cuando digamos, te fuiste de parranda. Ahí hay que tener cuidado. Y sigue diciendo idolatrías abominables, o abominables idolatrías. Y esto es, hermano, creo que es lo más fuerte, porque acá se está adorando a la criatura en vez de al Creador. Acá es donde la más sagrada ley de Dios es violada. Acá es donde cae todo el peso de la ley de Dios, porque su gloria y su adoración está siendo violada. Idolatrías abominables. Por eso Pedro le tiene que decir, no solo idolatrías, porque no está diciendo están entregados al desenfreno, que es abominable, o están en bajas pasiones, que es abominable, o en borracheras, que es abominable, o en orgías, que es abominable. No, pone el énfasis en la idolatría. La idolatría además es abominación a Dios. Y es ahí donde radica el problema en el corazón del hombre. Es ahí donde el ídolo es todo para el hombre. Donde se le quita el lugar a Dios. Donde decimos, Dios, vos no sos el único Dios verdadero. Este es mi Dios y estoy adorando a otro Dios que no es el Dios verdadero. Y nosotros tenemos que ver lo que significa verdaderamente adorar a Dios. Lo que significa
verdaderamente adorar a Dios. Y en el creyente verdadero, estos pecados, pero el pecado en general es una carga excesiva, es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. Dice John Owen en su libro, en la mortificación del pecado, dice esto: en el creyente verdadero, el pecado es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo debe o lo deleita. Nunca. Ahora, tenemos que tener en cuenta cosas importantes al considerar lo que es el pecado. No se consigue el libro original de la mortificación del pecado, pero es recomendable que lo podamos leer. Se puede descargar en internet, y si lo pueden tener y leerlo y ver qué es lo que significa la naturaleza del pecado. Hermanos, es muy profundo. Miren, yo les quiero leer en el capítulo 2 del libro de John Owen, La mortificación del pecado. Les voy a leer algo que es textual. Cito: los creyentes verdaderos, quienes definitivamente son libres del poder condenatorio del pecado y su esclavitud, no obstante, deben ocuparse a lo largo de sus vidas con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en ellos. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, Colosenses 3:5, por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Pues dice varias cosas, cita varias cosas específicas. Fin de la cita. No leo más de John Owen para que podamos poner lo que yo digo y lo que dice John Owen, que es, encuentro apropiado lo que dice en la palabra del Señor. Pero si nosotros vamos ahí a Colosenses capítulo 3, dice, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. Hermanos, a veces creemos que el hombre lucha con una naturaleza carnal inferior con otra superior. Y a veces creemos que yo puedo ser creyente y mi naturaleza carnal inferior debe vencer y debe llegar a la naturaleza superior que Dios me exige. Si yo creo que por mis fuerzas yo tengo un problema con esa lucha de una naturaleza inferior y superior, no estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. No estoy comprendiendo Génesis capítulo 1, en el cual, Génesis capítulo 2. Vamos a buscarlo. Capítulo 3, perdón. Dice, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿conoce Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, el hombre comió del árbol porque tenía hambre. Podían comer, estaban saciados. Comió porque su naturaleza le decía: yo quiero comer eso, quiero comer ese árbol porque es tan rico y se ve tan sabroso. No, el hombre no es que tenía hambre. El hombre es que era desobediente hacia Dios. El pecado del hombre no es en sí la acción que hace. El pecado del hombre es que es siempre contrario a Dios. Es que es desobediente a Dios una y otra vez. Y a veces tenemos que tener cuidado porque pensamos que solamente nosotros pecamos cuando hacemos un acto pecaminoso delante de Dios. Pero yo tengo que tener en mente que yo soy pecador porque mi naturaleza es la desobediencia hacia Dios. Y esto no tiene que ver con algo físico. No tiene que ver con algo que una naturaleza inferior tiene que ser más fuerte y llegar a esa naturaleza superior. No, tiene que ver con que la esencia del pecado es que soy un desobediente y rebelde a Dios. Por lo tanto, mis acciones van a ser todas contrarias a Dios. ¿Se entiende? Somos rebeldes, somos desobedientes. La naturaleza de un niño cuando nace, ¿qué es lo que tiende a hacer? A no obedecer. ¿Quién le enseñó a no obedecer? Su misma raíz. Su misma raíz ya está en ellos. Y es contraria hacia Dios una y otra vez. Por eso nosotros lo que podemos decir es que si hemos conocido a Cristo en la juventud, tenemos que decir que fuimos unos perfectos profesionales del pecado. Porque nacimos en pecado y fuimos perfeccionando esa clase de pecado a medida que iban pasando los años. Y lo fuimos perfeccionando y empezamos a pasar de niveles, podríamos decir. Pasamos de un infantil a un preescolar y pasamos a la escuela y pasamos a la secundaria del pecado y pasamos al terciario del pecado y aún, en mi caso, tuve un doctorado del pecado. Porque fue tan perfectamente planificado en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu caído hacia Dios. Y eso es lo que nos pasa. Por eso el pecado es tan grave. Ahora, ¿es tan grave la desobediencia que Cristo tuvo que morir en la cruz? Sí. Sí. Se necesitó la sangre, no ahora de machos cabríos, como dice Hebreos, sino la sangre del unigénito Hijo de Dios para reconciliarnos con Dios. ¿Ven lo grave que es? ¿Ven que solamente ahora no es hacer un acto pecaminoso? No es solamente matar a alguien, no es solamente adulterar, fornicar. Es aún peor, es haber sido desobedientes a Dios. Y eso es lo que lucha nuestra vida. Y es lo que debemos mortificar a diario. Que somos tendientes a ir contra Dios. Una y otra vez. Somos capaces de querer resistir a Dios. ¿Y hasta cuándo lo vamos a poder hacer? ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Voy a citar otro texto de la mortificación del pecado de John Owen. Cito: procuremos matar el pecado o el pecado matará su paz y su gozo.
si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado, entonces producirá pecados dominantes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual. Fin de la cita. Hermanos, si el pecado no es frenado a tiempo, no es frenado, vamos a ser como esos vehículos sin control que van hacia un despeñadero y cuando querramos acordar, será grande nuestra ruina. Qué importante que es que tengamos esto en cuenta. Qué importante que es que una y otra vez mortifiquemos el pecado. Quiero resaltar dos cosas. Hay un texto de Gardiner Spring, se llama Los rasgos distintivos del verdadero cristiano. Y hay algo muy interesante que encontré acá. Esto lo encontré anoche y traté de acomodarlo. Hay cosas que a veces el hombre se piensa que es cristiano. Y él cita un montón de cosas. Y una de las cosas que el hombre, aquel que se cree que es cristiano, por saberse pecador, no es condición de ser hijo de Dios. Puedo ser todavía hijo de Satanás. Y es interesante lo que dice, cito a Gardiner Spring: el convencerse de ser pecador no es una señal segura de poseer la vida espiritual. Sin embargo, un cristiano verdadero debe estar convencido de su condición pecaminosa. Fin de la cita. Cito otro texto de un párrafo. Dice, cito: quienes escuchan la predicación del Evangelio son frecuentemente obligados a pensar en su estado espiritual y a darse cuenta de que la mundanalidad que los domina los torna enemigos de Dios. Pone un texto de Romanos capítulo 8, versículo 7, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Por eso a veces, miren, en la traducción original, en Romanos capítulo 8, la palabra carne no figura en el texto original, sino que dice hombres. Dice que andan de acuerdo, no a la carne, dice, sino que andan de acuerdo, en vez de carne, dice a los hombres. Y por desafortunadas traducciones que hemos tenido, pusieron la palabra carne. Pero es la palabra, equivale a la palabra hombre. Por lo tanto, o somos hijos de la carne o somos hijos de Dios. Esto quiere decir, o somos cristianos o no lo somos. Es imposible que un hombre sean dos naturalezas juntas. Y ahí está el error de creer que puedo andar en acciones pecaminosas. Tengamos en mente esto, hermanos. El estándar de Dios es elevado. Es elevado. Pero tenemos que confiar. Señor, yo no puedo hacer nada sin tu gracia y sin tu misericordia. Señor, mirá mi vida pecaminosa, mirá lo que yo soy. Soy pecador. Te necesito, Señor. Necesito arrepentirme una y otra vez. Ahora, hay un error, que creemos que yo soy cristiano porque le tengo miedo al pecado. Hermanos, dice la palabra de Dios, los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios son salvos? De ninguna manera, no son salvos. Pero dice que creen y aún hace algo que nosotros no hacemos, tiemblan ante la palabra de Dios. Saben que están pecando. Si le tendríamos que preguntar a Satanás, ¿vos sos un pecador? Sí, yo soy un excelente pecador. Y me gusta hacerlo. Ahora es una condición errada de creer que solamente tengo temor al pecado, porque tengo temor al infierno. ¿Pero qué hacemos con eso? Miren, dice algo Gardiner Spring que es muy fuerte. Dice, cito lo que dice él: así pues, la convicción de pecado no puede ser señal evidente de la presencia de vida espiritual. Puede ser solamente la confirmación de una vida perversa. ¡Wow!
puede haber perversidad entre nosotros. Me puedo acostumbrar al pecado. ¿Ven si no ponemos la atención a lo pecaminoso que es el pecado? Puedo llegar como esa rana que hacen el experimento, la ponen en un tarro de agua caliente, la tiran y la rana toca el agua, pega un salto y sale afuera. Pero puede pasar que me pongan agua fría y me empiecen a prender un mechero abajo, como el experimento de la rana. Comienza a nadar y a templarse y a acostumbrarse, y al cabo de unos minutos está cocinada, muerta, porque no se dio cuenta de cómo iba creciendo el pecado. Hermanos, el pecado es la hoja seca y la madera seca que enciende las llamas del infierno. El pecado es ese balde de combustible que se echa en el infierno para hacer avivar la llama del fuego. Eso es el pecado. No recuerdo otro ejemplo más. Tenemos un caso en la palabra de Dios. Hechos capítulo 24, versículo 25, habla de Félix, el gobernador de Palestina. Cuando Pablo empieza a predicar, dice que él empezó a temblar. Sin embargo, él dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Podemos escuchar el Evangelio, temblar ante lo que es el pecado, temblar ante los horrores del pecado, pero seguir siendo como Félix. Voy a venir después, a ver si puedo ser convencido. Pero no era salvo. Pasa lo mismo que los demonios, creen y tiemblan. Dice Gardiner Green, si alguien no ha sido jamás convencido de su pecado, no puede ser cristiano y sigue todavía bajo el poder de Satanás. Eso es todo lo que quiero leer de él. Ahora, hermanos, quiero poner el énfasis del arrepentimiento verdadero del pecado. Si me tengo que arrepentir, y entonces puedo decir que un pecador convicto tiene que arrepentirse de sus pecados si desea obtener la felicidad verdadera. ¿Cuándo es el arrepentimiento? Un día yo me arrepentí de mis pecados y ahora ya dejo de ser un desentendido de los pecados. Satanás se va a hacer un festín con nosotros si pensamos de esa manera. Yo tengo que ver que la palabra de Dios me dice que tengo que estar atento ante sus ataques, que es el pecado. Ahora, es lo que pasa dentro de mi corazón. Si yo no me doy cuenta si no oro como oraba el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno, yo voy a sufrir las consecuencias. Una persona cuando tiene un cáncer, o puede ir al médico cuando siente síntomas raros en su cuerpo y le detectan y es tratado el cáncer y extirpado, o puede ir cuando ya no da más y ya en su cuerpo el cáncer empezó a comerse los huesos y ya el tumor no puede ser extirpado. Y eso es cuestión de días, meses o años para que eso se expanda, llegue al corazón y lo mate. El pecado hace lo mismo adentro de nuestro, hermano. Si no prestamos atención y si no nos examinamos todos los días delante de Dios, un día nos vamos a ver en el desierto llorando y nos vamos a ver y decir, como dice mi hijo, cuando a veces lo tenemos que corregir o disciplinar, llorando, ¿por qué llego a esto? ¿Por qué llego a esto? ¿Por qué tengo que llegar a esto? Por nuestro pecado, por no poner atención a las cosas del Señor. Por eso es tan importante el arrepentimiento, una y otra vez. ¿Cuándo nos vamos a arrepentir? Todos los días, todos los días. Y el verdadero arrepentimiento consiste en tres cosas.
aborrecer el pecado como ofensa contra Dios. Segundo, aborrecerse a sí mismo a causa del pecado. Y tercero, esforzarse decididamente por un cambio de vida. Son cosas vitales, que la podamos atesorar en el corazón. Hermanos, el pecado no es hacer un acto malo, como lo vengo repitiendo, lo que dice la palabra de Dios. El pecado es como dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es la transgresión a la ley de Dios. Es la transgresión a la ley de Dios. Y ese es el pecado. La consecuencia del pecado es la perdición y es la propia destrucción siempre, siempre. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos en esto. Entre nosotros, amándonos. ¿Cómo demostramos el amor? Cuidándonos unos a otros. Exhortándonos en amor. Hermano, cuidado. Como un campo minado. Cuidado, hermano. Por allá creo que pusieron minas y podés volar en 1000 pedazos. Mirá, creo que nuestro jefe soberano nos dijo que vayamos por este lado. Vayamos, confiemos, aunque no vemos las estacas de las minas, confiemos, vamos por este lado. No vayamos por el lado donde no nos dijo, vayamos por el lado donde dice su palabra que tenemos que ir y tenemos que poner toda nuestra atención. Quiero poner un énfasis mayor al pecado, hermanos, pero no puedo. Tenemos que... El Espíritu Santo tiene que convencernos de esto. Ese es el problema de la tarea del predicador. Solamente tiene palabras, y más palabras, y después que el Señor haga como quiere, porque no hay... Se llega hasta un punto. La palabra es predicada y después el Señor tiene que dar los frutos. Más no podemos hacer. No podemos forzar una voluntad que tiene que ser traspasada por el Señor. No podemos llegar. Estamos imposibilitados. Por eso trato de convencernos con todas las citas posibles. Como el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Es una oración que tenemos que hacer. O a veces llegar... Hermanos, ¿le ha pasado, o tal vez no, alguna vez tener que tirarse al suelo asqueado del pecado? Que el Señor ponga esa convicción, asqueado, abrumado por el pecado. Y que podamos sentir el peso de la culpa y poder orar como Esdras capítulo 9, versículo 6. Esdras capítulo 9, versículo 6 dice: confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Estaba asqueado ese hombre por el pecado. Qué confusión que nos trae y cómo tenemos que pedir la ayuda del Señor. Vamos a ir más rápidamente, 5 minutos, a versículo 4 de Primera de Pedro. De Primera de Pedro 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Saben qué es esto? Acá pone 4 cosas. A los que no creen lo mismo que yo, les parece extraño, en primer lugar. Les parece raro que no corramos con ellos. Les parece raro que no sigamos ese torrente de inmoralidad. Y lo que es peor, nos insultan. Y eso va a pasar. Va a pasar. No podemos ser amigos del mundo. En primer lugar, el estándar de Dios dice que todo hombre sea, que Dios sea veraz y todo hombre sea hallado mentiroso. Que Dios es el único que debe ser adorado y exaltado. Y eso es incompatible para este mundo.
Es incompatible. No hay lugar para ese pensamiento. Hermanos, no soy profeta. O soy profeta porque tengo la palabra profética más segura, en la cual dice la Escritura que hacemos bien en tenerla como una antorcha levantada, encendida, que resplandece en medio de las tinieblas hasta que sale por completo el sol de justicia. Pero esto se está tornando cada vez peor. El mundo y su sistema se va cerrando para que nosotros querramos o tengamos que adaptarnos cada vez más a este mundo pecaminoso. ¿Y saben qué es lo peor? Que van a empezar a pensar de nosotros que somos cerrados de mente, que tenemos un pensamiento bajo, y el mundo no nos va a tolerar, no va a tolerar a un cristiano. Ya no nos están tolerando cuando decimos que hay una verdad absoluta que es Dios. No hay relativismo. Entonces, ¿qué nos queda hacer? ¿Seguir la corriente de este mundo o creer lo que dice Dios? Creer lo que dice el Señor, porque a ellos les parece extraño la conducta, como dice Pedro, de los cristianos. Entonces hay una reacción, el mundo reacciona y se ofende contra ellos. Dice Pedro, ustedes no corran con ellos, no sigan ese mismo torrente de inmoralidad que ellos. Y es bien dicha esa palabra, no corran, no sigan lo mismo que ellos. Y entonces esto tiene una cláusula presente, así como sugería Pedro en aquella época, hoy nos sigue diciendo, y mañana, y aún nuestros hijos deben saber que no debemos correr, ellos no deben correr ante esa inmoralidad, a ese torrente de inmoralidad, y que significa ser incorregibles. Quieran ser incorregibles, no sigamos. Por eso, hermanos, tenemos que ver, si no nos damos cuenta que nosotros estamos pecando contra un Dios 3 veces santo, si eso no está en nuestra mente, ¿cómo va a ser posible que el mundo conozca a Cristo? Que prediquemos el Evangelio de Cristo. Todo hombre que está lejos de Dios debe saber que ha pecado contra la ley de Dios. Que no es pecador solamente porque hace cosas malas. Es pecador porque nació en esa condición y está muerto en sus delitos y pecados. Y necesita a Dios. Y si ese hombre no levanta su cabeza al cielo y adora a Dios como tiene que ser, será una bestia del campo. Será una bestia. Entonces, si como cristianos no tenemos esto en mente, si no tenemos aún esto en mente, cuando le hablamos a nuestros hijos de lo pecaminoso que es el pecado, hermanos, padres, ponemos el énfasis en nuestros hijos en la corrección. Nosotros corregimos con temor y temblor a nuestros hijos. Y nos cuesta muchísimo. Pero sabemos que si no lo hacemos, ellos van a crecer con una distorsión del pecado. Y quiero, si con esto yo puedo hacerles mover la conciencia y ustedes busquen a Dios en esto y pongan mayor énfasis, al igual que lo tengo que hacer yo. Miren, si nuestros hijos no son educados y corregidos en el temor a Dios, en el pecado, a los 8 años de edad lo habremos perdido. No digo tan cerca como Abril, mira, como diciendo, ya casi estoy perdida, estoy ahí de la edad. Ellos están conociendo el Evangelio, sus padres están poniendo énfasis en eso, pero estoy hablando de niños que han nacido entre medio nuestro, aún mis propios hijos. Si yo no pongo la atención en mis hijos ahora, en este aspecto del pecado, 8, 9, 10 años, hermanos,
vamos a tener que orar con mi esposa por la gracia de Dios. El Señor nos va a quedar salvo, porque nuestros hijos se estarán perdiendo. Y necesitaremos la ayuda del Señor. No nos cansemos. Pero ahora, si en nosotros no hay una noción de lo terrible que es el pecado, jamás podremos poner el énfasis en esto. Si yo no tengo una noción de lo grave que es el pecado, por más que yo a mi hijo le dé varas y varas, no, él no va a comprender. Porque su maestro, su padre, su pastor, como cada uno de nosotros es pastor de su hijo, va a decir: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Solamente hacer una travesura y que me corrijan? No, el pecado es haber ofendido a Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Hay mucho más para poder compartir. El tiempo no nos deja, hermanos, pero como hoy confío que nos vamos a quedar a comer y a compartir, vamos a poder charlar un poquitito más. Pero quiero dejar esto en sus mentes para que el Espíritu Santo obre y para que mayor aún pongamos el énfasis en lo terrible que es el pecado. En lo terrible que es el pecado. Y quiero que se vayan con esta imagen. Si Cristo es la persona que yo más amo en este mundo, verdaderamente, si lo amo con todo mi corazón, si Él merece toda la gloria y toda la adoración, si Él es mi amor, Él es todo para mí, bueno, Cristo tuvo que morir, sufrir por mi pecado. Por eso es tan terrible. Por eso es tan terrible. El pecado no es terrible porque yo haga algo malo. El pecado es terrible porque llevó la muerte del justo a la cruz. Y eso nos tiene que traer todo en nuestra vida, todo. Recogimiento, adoración, pavor, majestad de Dios, nos tiene que traer todo. Meditemos en esto todos los días. El pecado, hermanos, todos los días nos va a molestar. Por eso tenemos que mortificar. Pero confiemos. Él ha vencido al mundo. Pongamos la atención en estas cosas. Vamos a orar. Señor, qué corto que es el tiempo, Padre. Señor, meditábamos lo que dice Pedro, lo que queda de esta vida y lo que hemos vivido, andando en desenfrenos, en cosas vanas, en abominables idolatrías. Ahora, Señor, tú nos has expuesto y aún nos has dejado preguntas a nuestro espíritu, Señor. Nos has dejado preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Si estamos viviendo el pecado, ¿qué vamos a hacer? Si nos deleitamos en el pecado una y otra vez, ¿cuál es nuestra condición delante tuyo, Señor? Señor, si pudiera, Señor, ver que aún abrirías la tierra debajo de nuestros pies y nos tragarías vivo hasta el Seol por causa de la maldad. Qué terror y qué espanto nos traería eso. Pero, Señor, solamente tal vez quedaría en un terror y en un espanto y no en un arrepentimiento genuino que hemos ofendido al Creador. Señor, trae ese arrepentimiento en nosotros. Contra ti, solo contra ti hemos pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir verdaderamente una vida de santidad, mirándote a ti, Señor. Y yendo diariamente a la cruz de Cristo, que es ahí donde tenemos el perdón de nuestros pecados y la libertad que tenemos en ti, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.